Bueno, teniendo listo lo que es el proyecto en sí, la estructura básica, vamos a pasar a crear el mapping. Recuerden que el mapping podemos crear entity class from database, ¿cierto? Esa es la opción. O recuerden que era ir a otro, persistence, ahí está, y entity class from database. Siguiente, seleccionamos nuestro recurso, ¿cierto? Que sería en este caso propuesto. Nos dice que el nombre del driver class está perdido, no importa. Vamos a ver qué pasó. Va, sorry. Propuesto. Nos dice que el nombre del driver y el recurso se perdió. ¿Vale? Cuando tenemos un problema de este tipo, no nos tenemos que complicar ni nada por el estilo, ni ponerse nervioso ni nada, sino que básicamente si no funcionó el JNDI que nosotros acabamos de crear, simplemente creamos un nuevo data source desde acá, ¿vale? El JNDI name le podemos poner cualquier nombre, ¿vale? Eh, le voy a poner J o simplemente eh, alternativa. Una otra alternativa que podemos tener, pero si es necesario tener el persistence XML, eso sí, ¿vale? Es necesario porque lo va a usar el controlador. Recuerden que el controlador hace referencia al nombre del XML. Entonces, por ejemplo, acá como no tenemos ninguno, ¿cierto? Simplemente una nueva conexión. Eso es muy parecido a lo que explicamos en las primeras clases. Luego acá seleccionamos MySQL, ¿vale? Si es que llega, qué bueno que sucedió esto porque si les aparece esto en la prueba tendrían que hacer exactamente lo mismo. Lo que sí, la base de datos tenemos que tener muy en claro que la base de datos en mi caso se llama propuesto y obviamente mi password en este caso es root y mi puerto no es 3306, en el caso de ustedes sí, pero en mi caso es ese puerto. Esto de aquí es basura, ¿ya? Esto de aquí, entonces yo lo saco, ¿vale? Esa sería la URL oficial, se podría decir. Testeamos la conexión, dice que está correcto. Siguiente, no nos dice nada, finalizamos, ¿vale? Ok. Y ahí nos carga las tablas igual, ¿vale? Entonces, ojo con eso, o sea, si les aparece un error de ese tipo, no se preocupen, no se asusten, no manden todo al carajo, ¿cierto? Sino que simplemente todo tiene solución, ¿vale? Em, Siguiente. Bueno, si les apareció cuando seleccionaron su JNDI y apareció las tablas, bien, ¿vale? Pero si no les aparece la tabla, como en el caso mío, hay otra alternativa y ya lo saben. Em, ¿Dónde vamos a guardar estos elementos? En el cl.model, ¿cierto? Recuerden que esto se explicó en los videos anteriores, que básicamente lo que estamos haciendo es que nuestras tablas se van a convertir en clases y obviamente dentro de cada clase puede que existan objetos, si es que hablamos de claves foráneas, ¿cierto? Si una tabla de esta tiene claves foráneas, hablamos de objetos. Lo otro también que se mapean son las relaciones, ¿verdad? Uno es a muchos, muchos es a uno. Los que tienen la relación uno es a muchos van a tener una lista de elementos y eso hace más fácil o facilita mucho la operación de poder mostrar algunos elementos relacionados. Habíamos dicho que esto no lo genere porque en realidad no, para el caso del curso no es necesario. Eh, y obviamente en el tipo de colección nosotros vamos a trabajar con list, ¿vale? Finalizamos y ya tenemos nuestro modelo, ¿vale? De esa forma. Entonces, una vez que tenemos nuestro modelo, pasamos a crear nuestro controlador, ¿vale? El controlador, yo creo que no lo vamos a ver qué es lo que nos pide en la imagen para ir revisando qué es lo que necesitamos. Necesitamos insertar, ¿cierto? Insertar elementos y necesitamos mostrar, ¿cierto? Actualizar creo que no, ¿cierto? Y necesitamos buscar, ¿vale? Entonces vamos a crear el insertar, eliminar. Eliminar creo que tampoco lo pide, ¿no? Entonces
Tienes que estar atento con eso. Aunque después podríamos en un video explicar cómo eliminar un elemento, ¿vale? Lo vamos a implementar también, el eliminar. Vamos a implementar entonces el insertar en el controlador, el eliminar, los buscar de cada tabla, ¿vale? Incluyendo el usuario, y los get, ¿cierto? Get all, para poder mostrarlos. En este caso sería insertar, buscar, ¿cierto? Eliminar, insertar, buscar, eliminar, insertar, buscar, eliminar, insertar, buscar, eliminar, y para todos estos mostrar todos. Este debería tener simplemente un buscar, ¿vale? Para ver si es que está o no está y comprobar. eh, Me faltó la clave en la base de datos, ¿vale? Gran detalle, pero como ya lo mapeamos, vamos a ingresar con el mail solamente, ¿vale? Entonces, mail, y el perfil lo vamos a considerar como clave, ¿vale? Para que no tengamos que modificar todo de nuevo. El perfil queda como clave, ¿vale? Solamente hay un perfil que es el administrador, entonces ese va a ser la clave, el admin, ¿vale? O sea, la base de datos y el script que yo les dejé, acá está, tiene dos usuarios, Tomás y Francisca, ¿cierto? En donde ingresan por el mail, ¿vale? Y el perfil es admin. Esa va a ser nuestra clave para nosotros, ¿vale? Para que sea más completo el ejercicio. Y dentro de este esquema, para el usuario solamente lo que necesitamos es buscar el usuario, nada más, ya que para que pueda acceder o no, ¿ya? Entonces, recuerden que el controlador no es más que una Java class normal, que se va a llamar controlador o controller en el cl.controlador. Y posteriormente a eso, ¿cierto? Deberíamos importar algunas cosas acá como el cl.model, punto asterisco, punto asterisco. Debemos importar la java.util, punto asterisco también. Importamos el javax.persistence, punto asterisco, ¿vale? Recordad que el controlador es siempre el mismo, es siempre estándar, ¿cierto? Ojo con copiar y pegar, ¿cierto? Porque si tienen errores, tienen que saber de dónde vienen y por qué ocurren. Yo prefiero que lo hagan siempre, algunas cosas, ¿cierto? A mano, y otras cosas sí son necesarias copiarlas y pegarlas. Creamos un Entity Manager Factory, EMF, y creamos un objeto llamado Entity Manager, que sería ese objeto que está ahí, ¿ya? Y posteriormente en nuestro constructor inicializamos o creamos estos elementos, es decir, el Entity Manager Factory. Hay una clase llamada Persistence, que esta clase es la que permite crear un Entity Manager Factory, que es conectarse a nuestro JNDI, y la conexión obviamente. Y luego, con el Entity Manager Factory creado, nosotros creamos un Entity Manager que me permite hacer el CRUD dentro de las operaciones. Recuerden que acá nosotros, ese es el nombre que tenemos que, perdón, ese es el nombre que nosotros tenemos que utilizar para crear el Entity Manager Factory, el Persistent Unit Name, y eso lo deberíamos pegar en esta sección de acá, y posteriormente creamos los métodos que pueden ser el insertar, ¿cierto? Que recibe un objeto, y obviamente acá con el Entity Manager se trabaja posteriormente. Como es una transacción, ¿cierto? Vamos a modificar la base de datos. Tenemos que persistir el objeto y posteriormente hacer un commit. De esa forma. Para eliminar es exactamente lo mismo.
pero básicamente el eliminar lo que necesita, por ejemplo, esto se puede copiar, pegar, esto, de otro proyecto, ¿vale? Esto aconsejo no copiarlo y pegarlo, o los que tengan obviamente eh, mayor práctica, lo copian y lo pegan y saben lo que tienen que cambiar, ¿cierto? Entonces, eso, ¿vale? Entonces aquí lo mismo, por ejemplo, alguien que no sepa lo tiene que hacer a mano, otro copia y pega y sabe lo que tiene que cambiar. Obviamente acá el método no es persist, sino que es remove, ¿vale? Y posteriormente ya esto es hacerlo a mano, si no se van a confundir también. Public, por ejemplo, voy a hacerlo buscar ahora, ¿vale? El usuario. Usuario, buscar user. Y como el usuario nos fijamos, ¿cuál es su clave primaria? Mail. Entonces, como es un varchar, string mail. Y obviamente lo que tenemos que hacer aquí es retornar lm.find usuario.class mail, ¿cierto? Eso. Luego vamos a buscar el plato. El plato también es un varchar que tiene un nombre. Entonces sería public plato, buscar plato, y recibe un string también, nombre plato. Retornamos lo mismo, de hecho lo voy a copiar, solamente esto lo copio y sé lo que tengo que cambiar acá. Tengo que cambiar la clase y el elemento. Pasamos siguiente a la categoría. Lo mismo, la categoría tiene una clave primaria que es un varchar, ¿vale? Entonces, public categoría, buscar categoría, recibo un string, que es el nombre, ¿cierto? Y copio, cambio el nombre y cambio la clase, que en este caso es categoría. Me falta dos, ¿cierto? El ingrediente, que es exactamente lo mismo. Public ingrediente, buscar ingrediente, recibo un string nombre y lo que tengo que cambiar es el nombre y acá el ingrediente. Y nos falta un buscar, que sería el utiliza. Public utiliza, buscar utiliza. Recibe, en este caso lo utiliza un entero, ¿vale? La idea del utiliza o de esta tabla es que almacene el plato junto con los ingredientes que tiene ese plato, ¿vale? Obviamente ahí tenemos que ver cómo sacamos los ingredientes de acá cuando queramos ver el detalle del plato. O sea, vamos a mostrar una lista con todos los platos, pero si yo quiero sacar los ingredientes, sabemos que el plato va a tener una lista de estos elementos, ¿cierto? Y obviamente como va a tener una lista de estos elementos, cada uno de esos elementos yo puedo acceder al ingrediente que tiene, ¿vale? Seguimos con el método. El buscar utiliza entonces, su clave primaria es un entero. Entonces acá sería entero, código. Y acá retornamos el find, ¿cierto? Colocamos utiliza.class y acá código. Listo. Tenemos los buscar, ¿ya? Tenemos el insertar, el eliminar y ahora tendríamos que hacer el get all, ¿cierto? Mostrar la lista de todos los elementos. Para eso es necesario crear, en este caso, 4 métodos, ¿vale? Public list, el primero sería el plato, get all platos, y retornamos. Antes de retornar, recuerden que uno declara un string
SQL igual a select p from plato p, ¿cierto? Y retornamos el m.createQuery, ¿cierto? De esa forma, punto getResultList. De esa manera obtenemos la lista de platos. Copiamos lo mismo, ¿vale? Entonces, ¿qué habría que cambiar acá? El nombre del método, todo lo que es plato por categoría. Categoría, aquí, categoría. Luego en esta línea, con mayúscula, ojo con eso, recuerden, se explica en clases por qué van con mayúscula, ¿cierto? Y después ya tenemos listo ese, pegamos. Viene ahora el ingrediente. El orden da lo mismo, recuerden. Acá le vamos a poner ingrediente, categorías, ahí. Y acá lo mismo, ¿cierto? Ingrediente. Tiene que estar muy bien escrito esto, si no les va a dar un problema. No en la aplicación, sino que recuerden que cuando el botón no hace nada es porque se cayó, ¿cierto? Entonces, si se cayó, tienen que ir a la consola y ver en qué línea falló. Les aconsejo siempre limpiar la consola del Glassfield y ver posteriormente cuál es el porqué de la falla. Y nos queda uno, que sería el get all utilizas. Utiliza la buena, ¿vale? Acá utiliza y aquí utiliza, ¿vale? Por lo tanto, ya tenemos nuestro controlador listo con su nombre, ¿cierto? Los métodos insertar, eliminar, buscar usuario, buscar cada uno de los elementos. No sé si me habré equivocado en algo, después obviamente nos vamos a dar cuenta. Vamos a seleccionar todos los platos, las categorías, los ingredientes y los utiliza, que son los elementos de nuestro modelo, ¿vale? Dejamos hasta acá este video con el mapping, ¿vale? Y obviamente recordar, ¿cierto?, los pasos que son muy importantes. Y posteriormente ya tendríamos que trabajar principalmente con JSF para poder ver cómo mostramos, cómo validamos, etcétera, ¿vale? Lo dejamos acá.